Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a mostrar cómo hacer esta pequeña estrella, que la puedes utilizar para darla como un regalo a alguien especial o para decorar tu árbol de Navidad. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Lo que hacemos es colocar nuestro hilo sobre nuestro dedo índice. En este lado va a ir el lado que está conectado al ovillo y esta es la parte final del hilo. Luego vamos a envolver el hilo alrededor de nuestro dedo índice y formamos una pequeña cruz sobre la cual vamos a colocar nuestro dedo pulgar para sostener. Luego sacamos este lacito de nuestro dedo y el hilo que está conectado al ovillo lo vamos a sacar a través de este lacito que se ha formado de este modo. Y con esto ya hemos hecho el nudo corredizo. Vamos a introducir nuestro crochet, como pueden ver, y jalamos esta parte del hilo que va conectada al ovillo para ajustar. El siguiente paso es hacer 5 cadenas. Para ello hacemos una lazada, la vamos a sacar a través de nuestro nudo deslizado. Luego hacemos otra lazada y la sacamos a través de nuestra cadena anterior de este lacito. Ya tenemos 2 cadenas, una lazada más y la vamos a sacar a través de ese lacito. Para la cuarta cadena hacemos una lazada y la vamos a sacar a través de este lacito. Y luego para la quinta cadena hacemos una lazada más y la vamos a sacar a través de ese lacito. Ya tenemos las 5 cadenas aquí. Luego vamos a formar un arito con estas 5 cadenas. Para ello vamos a tejer un punto raso o también llamado bajísimo, corrido o enano. Entonces lo que hacemos es introducir nuestro crochet en la primera cadena, como pueden ver aquí. Ok. Luego hacemos una lazada más. Y esta lazada la vamos a sacar a través de esas 2 lacitos. Con esto hemos terminado con la primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a empezar con 2 cadenas. Hacemos una lazada y la sacamos. Esta es la primera cadena. Hacemos otra lazada y la sacamos. Esta es la segunda cadena. Y lo siguiente es tejer 2 puntos altos. Para el punto alto, que también es llamada vareta, lo que hacemos es una lazada. Luego introducimos nuestro crochet en el centro de este arito, como pueden ver. Hacemos otra lazada y la sacamos del centro. Aquí ya tenemos 3 aritos. Luego hacemos una lazada más. Esta la vamos a sacar sobre las 2 primeras lacitos. Una lazada más y lo vamos a sacar a través de los 2 siguientes. Este es el primer punto alto. Tenemos que hacer un segundo punto alto. Igual hacemos una lazada, introducimos en el centro del anillito, luego hacemos una lazada y la vamos a sacar a través de este arito. Ya tenemos 3 lacitos sobre nuestro crochet. Una lazada más, la vamos a sacar a través de los 2 primeros. Luego una lazada más y la vamos a sacar a través de los 2 lacitos últimos. Con esto ya tenemos los 2 puntos altos. Luego vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Estas son las 3 cadenas.
El siguiente paso en esta vuelta va a estar conformado por grupo de puntos. El grupo de puntos va a estar formado por 3 puntos altos y 3 cadenas. Vamos a tejer 4 grupos. Para el punto alto hacemos una lazada, introducimos el crochet en el centro del arito, hacemos otra lazada y la sacamos del centro. Ya tenemos 3 lacitos sobre nuestro crochet. Luego hacemos una lazada más, lo vamos a sacar a través de los 2 primeros y luego una lazada más y lo vamos a sacar a través de los 2 siguientes. Este es el primer punto alto, la primera vareta. Tenemos que hacer 2 más. Una lazada, introducimos en el centro, otra lazada, sacamos del centro, ya tenemos 3, luego hacemos una lazada, sacamos a través de los 2 primeros, una lazada más y sacamos a través de los 2 siguientes. La segunda vareta o el segundo punto alto. Luego hacemos una lazada más, introducimos en el centro del aro, una lazada y sacamos del aro. Luego ya tenemos los 3 lacitos sobre nuestro crochet, una lazada más, sacamos a través de los 2 primeros, una lazada más y sacamos a través de los 2 últimos. Lo siguiente es tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Con esto hemos formado el primer grupo de puntos, que está conformado de 3 puntos altos y de 3 cadenas. Ahora vamos a tejer 3 grupos más. Yo ya tengo tejido aquí los 4 grupos de 3 puntos altos y 3 cadenas. Lo siguiente que tenemos que hacer es cerrar esta vuelta. Para ello vamos a hacer un punto enano. Lo que tenemos que hacer es ubicar el primer punto alto que hicimos, en este caso es este. Luego vamos a mirar el lacito que está encima, el cual está hacia su derecha. Este sería para mí. Y sobre este vamos a hacer el punto enano. Para ello lo que hacemos es introducimos nuestro crochet sobre esta B. Luego hacemos una lazada, la cual la vamos a pasar a través de estos 2 lacitos, tal y como lo puedes ver aquí. Luego hacemos un punto enano más sobre la cabecita del segundo punto alto. Este es el segundo punto alto que hicimos. La cabecita es esta, es decir, ahí vamos a hacer un segundo punto enano. Lo mismo, introducimos el crochet, hacemos una lazada, la cual la vamos a sacar y la vamos a sacar también a través del lacito anterior. Luego, para la tercera vuelta, en cada uno de estos espacios vamos a tejer 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Hacemos una lazada, introducimos en este espacio, hacemos una lazada y sacamos, luego lazada, sacamos a través de 2, lazada y sacamos a través de los otros 2. Este es el primer punto alto, así vamos a hacer 2 más. Ahora que tenemos los 3 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Lo siguiente es, en este mismo espacio, volvemos a tejer 3 puntos altos. Como pueden ver aquí, en este espacio hemos tejido 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos.
Luego vamos a tejer una cadena y luego en el siguiente espacio volvemos a repetir 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Para separar este grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos, vamos a tejer una cadena más y luego volvemos a repetir para los siguientes espacios. Aquí yo ya he terminado con estos grupos que estaban formados por 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos y luego estaban separados por una cadena. Lo que vamos a hacer es cerrar esta tercera vuelta con un punto enano. El punto enano lo vamos a colocar sobre el primer punto alto que hicimos. Si lo vemos aquí, está aquí y es esta primera V que la pueden ver a la mano derecha del punto alto. Este es el punto alto, este es el bastoncito, aquí está. Aquí es donde vamos a introducir nuestro crochet. Hacemos una lazada y lo vamos a sacar a través de todo. Y está. Y con esto hemos terminado la tercera vuelta. Para la cuarta vuelta, lo primero que vamos a hacer es un punto enano sobre el último punto alto que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos? Vamos a localizar el último bastoncito y luego la V que está formada hacia la mano derecha. En este caso es esta. Lo que hacemos aquí es simplemente introducimos nuestro crochet, hacemos una lazada y lo vamos a sacar a través de todos los lacitos que tenemos. Y ahora sí vamos a empezar con 4 puntos altos, 3 cadenas y 4 puntos altos. Todos esos los vamos a tejer dentro de este agujerito. Para el punto alto hacemos una lazada, introducimos el crochet en este agujerito, otra lazada la cual la sacamos, lazada que vamos a pasar los primeros 2 y luego una lazada más que la vamos a sacar sobre los 2 últimos. Ese es el primer punto alto, tenemos que hacer 4 de ellos. Lo siguiente que hacemos son 3 cadenas y luego hacemos 4 puntos altos nuevamente sobre este agujerito. Luego, sobre el siguiente espacio, el que es más pequeñito, ahí vamos a hacer un punto alto. Muy bien, lo siguiente es repetir sobre cada una de las puntas. Entonces, en los espacios un poquito más grandes, ahí vamos a tejer 4 puntos altos, 3 cadenas y 4 puntos altos, y en estos que son más pequeñitos, ahí vamos a tejer un punto alto. Para cerrar esta cuarta vuelta, el último paso es un punto raso o un punto enano sobre el punto enano de la vuelta anterior. Aquí fácilmente lo podemos ver, si ustedes se dan cuenta. Esta primera V es el punto enano que hicimos en la vuelta anterior.
Entonces, ahí es donde vamos a introducir nuestro crochet. Hacemos una lazada y la vamos a sacar sobre todos los lacitos que tengamos en nuestro crochet. Luego vamos a jalar el hilo después de cortarlo. Yo ya lo he cortado. Muy bien. Y con esto cerramos nuestra estrella. Luego, para finalizar nuestro trabajo y que nos quede un trabajo limpio, impecable, lo que vamos a hacer es esconder lo que vamos a hacer es esconder este hilo. Para ello pueden utilizar una aguja para lana o un crochet más finito. Yo en este caso voy a usar un crochet más fino. Entonces lo que voy a hacer es, a través de algunos puntos que están tejidos, alguna parte de nuestra textura, pues los voy a esconder. Voy a ir pasando. Por ejemplo aquí, y lo voy a ir bajando para irlo escondiendo. Okay. Una vez que ya he escondido, lo he pasado a través de varios de los puntos tejidos. Lo que hacemos es cortar al ras nuestros hilos. Y tenemos el primero y el segundo. Aquí pueden ver otras estrellas de diferentes colores y este es un adorno perfecto pues para el árbol de Navidad. Aquí yo tengo una blanca, una crema, una roja y bueno, ustedes lo pueden hacer de los colores que quieran. Luego, para utilizarlo también pueden colocarle una cinta y con esta fácilmente la van a colgar. Con esto hemos llegado a la parte final de nuestro video. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!